Hello. Me gusta hablar bajo en estos bloques. O sea, cuando están por tirar data me quiero poner serio, pero igual no me sale. Entonces me hago el serio, exactamente. Y acá estamos con los chicos del grupo de investigación que siempre nos vienen a ver todos los meses a tirar muy buena data. Hermoso. Y bueno, hay que darle una bienvenida a la Ana y a Tomás. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Chicos, aplausos a los pibes. Hoy día vamos a hablar de un tema que pasa mucho, ¿no? Sí. Siempre, y como que en algún Tendría. momento... pero nada, sí, pasa bastante. Lo vivió Pero, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Ana? Hoy vamos a hablar de cuidados, de cuidar a otros, de cuidarnos a nosotros. ¿Qué pasa cuando nos cuidamos y qué pasa cuando cuidamos a otros? Bien, Ok. Exacto. hermoso tema porque el cuidado, ¿eh? Qué Sí. tan importante que tiene que ser para la cabeza, para el físico, para todo, para hacer las cosas después que queremos, ¿no? Estar bien de eso. Bueno, y vamos a empezar con preguntas, ya Bien, directamente. me encanta. ¿Qué creen que es el cuidado? ¿Qué implica cuidarse? Eso justo iba a Cuidarnos, preguntar. cuidar. Tiempo. Tiempo, ajá. Autorreconocimiento constante, Autorreconocimiento. todo el tiempo. Profundo. Empezamos re profundo. Sí, sí, sí. Súper profundo. Me Sí, sí. Muy dejaste- Perdón, La vara boludo. altísima. Ahora realta, yo iba a ¿Y decir ahora ser qué feliz, dices? ¿entendés? Claro, le iba a agregar una como... Es que ser feliz es muy relativo, brother. Le decía eso, seguía, ¿entendés? Profundicemos. Profundicemos más. A ver, esto de ser feliz. Esto de ser feliz. Bien. ¿Y qué otra cosa? Autoconocimiento, Y- tiempo. Ujú. Y yo creo que un poco reconocer también qué es lo que nos hace bien a nosotros y si es el cuidado hacia otra persona, qué es lo que le hace bien. Uno, Ajá. Bien, me parece que va por ese lado. eso que dijiste fue como un... Este tiene un problemita, ¿no? Mira, Es un chiste. si querés, Tío Walter. si querés agendamos una sesión. Y lo hablamos, pero... Metida de toque ahí, cliente, era muy No, buena. bueno, la- no sé, se me ocurrió... No, es que me parece que es súper importante esto que dijiste porque muchas veces no se tiene en cuenta qué es lo que le hace bien al otro, qué es lo que quiere al otro, cuáles son como... Porque muchas veces el estar en una situación de necesitar cuidados también la pone a la persona en una situación de desventaja respecto del otro, en una situación de desigualdad de poder en la que la persona no es tenida en cuenta y justamente es como objetivada. ¿Vieron? Esto de la objetivación, de Sí. pensar que el otro es un objeto, de no tener en bien. cuenta sus intereses, Sí, sus sí, sí. necesidades. Y bueno, nada, empezar a tratarlo como una cosa que yo puedo como mover, manejar, manipular. Que pasa mucho, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de adultocentrismo? Sí. Pasa mucho con los niños, pasa mucho con los adultos mayores. El adulto es el que toma las decisiones y los otros son objetos que Claro. están a merced de este adulto y en las dinámicas de cuidado muchas veces pasa. Pero bueno, cuando hablamos de cuidado, hablamos de un montón de actividades, un montón de servicios que las personas les prestan a otros, ¿verdad? Para mantener y mejorar su salud. Siempre vamos a hablar de cuidado en relación a la salud, a esto de, bueno, hay personas que han o perdido su salud o personas que su salud está en riesgo y necesitan cuidados, ¿sí? Y justamente las actividades que se dan en torno a esto muchas veces están relacionadas con estos que ustedes hablaban, como la felicidad, como el autoconocimiento, pero a veces van a cosas mucho más básicas como el baño, la comida, Ah, ¿sí? bien. Entonces estaba bien, Germán. ¿Viste? Germán. Estaba bien largar. Perdón, estaba monitoreando el programa, máquina. Bien, bien. Monstruo. No importa, después Lo lo veo ves. por acá ahora. Después lo ves. Bien, y estas actividades es como que hace muy poquito que están empezando a ser tenidas en cuenta, porque antes eran como cosas, bueno, que hay que hacer, o sea, era la vida, así, la normalización, era... Tenés un hijo, lo tenés que alimentar. Tenés un padre que está enfermo, lo tenés que cuidar. Claro. ¿sí? Sos la hija más chica y tenés que quedarte a cuidar a tu ¿Cómo era eso, Ger? ¿Qué ¿A tu pasaba? mascota ibas a decir? No, a tu madre. ¿Qué diría Freud de eso? Ah, ¿Qué diría Freud de eso? No, que antes, o sea, tipo allá en donde nosotros vivimos, había una tradición que la gente tenía muchos hijos y la hija menor era la encargada de cuidar al padre y a la madre. No se podía casar, no podía... Claro. Ah, es Claro. verdad. Sí, Eso. como agua para chocolate. Bueno, no, Sí. pero no digan marcas porque... No, es un nos libro. Es un hermano, libro. Tranqui. ¿Quién no lo ha leído o quién no ha visto la película?
Claro. Por favor. Justo de eso veníamos hablando con Tomás en el auto, de las cuestiones culturales, las Sí. imposiciones culturales. Sí, totalmente. De cómo sí había gente dedicada exclusivamente o pensada exclusivamente para que se quedaran a cuidar a sus padres. Las famosas que se quedaban para vestir santos, no sé si han escuchado ese Sí. término. Sí, También, sí. muy latinoamericano todo. Para vestir Bueno. santos. Para vestir santos. ¿Saben que realmente vestían santos? Se ¿Ah, sí? estilaba que en las casas tenían santos de maderas Ajá. y los vestían con ropa normal. Entonces la solterona era la que se quedaba y vestía a los santos La de la sol- casa. La solterona es muy La buena. solterona, Un otro término. más. Ajá. Seguimos acumulando cultura latinoamericana acá. Orgullo latino. Una banda de Orgullo cumbia de- que se llame La Solterona, La por solterona, favor. sí, Solterona. por favor. Pensémoslo. Y Bueno, su seguimos. hit Lole. tiene que ser para vestir santos. Ah. Bueno, entonces, todo esto obviamente gracias a las señoras feministas que nos han traído un montón de estudios sobre el tema, empezó a visibilizarse de que, primero, que son tareas que ocupan un montón de tiempo, como decía acá la amiga, ocupan un montón de tiempo, ocupan un montón de recursos físicos, psicológicos, sociales, económicos, y que eran totalmente invisibilizadas. El tiempo que las mujeres en general, a ver, que hay hombres que cuidan, no lo vamos a negar, hay un montón de hombres que se han dedicado al cuidado, pero el 90% de las tareas de cuidado son llevadas a cabo por mujeres, ¿sí? Hay cientos de investigaciones sobre tareas de cuidado y siempre las que han llevado a cabo estas tareas, entre el 60, 70% al 90% son mujeres. Bien. Entonces, estas tareas que llevan a cabo las mujeres eran totalmente invisibilizadas. En las investigaciones, cuando nosotros empezamos allá por el 2012, 13 a hacer investigaciones, siempre una de las cosas que se preguntan es: ¿qué haces? ¿Sí? ¿De qué te ocupas? ¿Cuál es tu ocupación? Y siempre era como, bueno, ¿es ocupación o ama de casa? Y si es ama de casa es que estás desocupada, básicamente. Claro, sí. Como si no se hicieran tareas, como si ser ama de casa no implicara, ¿verdad? Todo este Tiempo, desgaste energía, físico sí. que puede ocupar cualquier trabajo que realizamos. Entonces, estas autoras feministas empiezan a visibilizarlo y con lo primero que se empieza a hacer patente esto es con el cuidado de adultos mayores. Ajá. Y el cuidado de adultos mayores es un tema muy interesante en la actualidad porque estamos en una crisis del cuidado de adultos mayores. Exactamente. Y ahí es donde entro yo. Ah, sí. Resulta que el mundo está envejeciendo. Cada vez más hay más adultos mayores y menos gente joven. Ujú. Hay un concepto en economía que se llama el relevo generacional, en el que consiste de que las nuevas generaciones van reemplazando a las viejas generaciones. Uno se jubila y entra un nuevo estudiante, un ingeniero en petróleo, se recibe y va y entra a una empresa y resulta que hay un puesto disponible. Resulta que ese puesto antes había una persona, había un ingeniero. Claro. Bueno, resulta que ese persona luego lo va a reemplazar cuando se jubile. Ajá. Bien. Aunque bueno, capaz un ingeniero de petróleo para 2050 capaz ya no más petróleo, pero bueno, Sí. poniendo en caso de que se jubile. Ajá, eso. Ahí está, muchas gracias. Sí, ahí está. Bueno, me quedé. Ajá. Sí. El cambio generacional. El cambio Sí. generacional. El relevo generacional que Resulta estamos que hablando. no hay tantos niños como antes y que esto lleva de que las personas necesitan un mayor cuidado. O sea, hay más personas que necesitan un mayor cuidado y no hay tantas personas que lleven a cuidarlo. Hay muy pocos enfermeros, hay muy pocos como formales, Ajá. Claro. sino que las personas que los cuidan son parientes. Como que yo voy a mi tía y le cuido de que está enferma con una fiebre. Lo mismo, pero una persona que tiene Alzheimer, Claro. una persona que tiene una enfermedad crónica. Hay muchos casos, sí. Sí. Hay un montón de casos Muchos de casos. familiares cuidando Cercanos. a Muchísimo. personas con... La mayoría de los cuidadores Ajá. son parientes, Claro. son personas que están formadas, no son personas que no son pagadas, Claro. sino que, bueno, es una crisis que está ocurriendo y es un problema actual, pero se cree que va a haber una crisis realmente para 2050. Ajá. Nosotros que nos vamos a jubilar, no los ingenieros en petróleo, pero nosotros que nos vamos a jubilar, Sí, de pero una. resulta que alguien nos tiene que cuidar. Entonces, Claro. ¿quién nos va a cuidar? Esa es como la crisis de Claro. quién nos va a reemplazar, o sea, la Ajá. economía.
Resulta que para 2050 se cree por un foro económico mundial en el que para 2050 va a haber un déficit de 400.000 millones de dólares. Y lo que nosotros generamos en 2020 fue 80.000. Entonces va a ser insostenible. Para 2050, si estamos quietos, si nos quedamos quietos, pues no cambiamos nada. Ni con todo el dinero del mundo vamos a poder pagar las jubilaciones. Increíble porque es tan fuerte y es tan increíble tan que se le da cercano. tan poca bola a esto. No, aparte muy cercano. Y muy cercano. Muy cercano, Muy 2050. cercano. O sea, ¿cuántos Sí. mundiales va a ganar la Argentina? Ah, era un tarado el cabo. Tarado, esa, qué hermosa. Seguía desviando. Eh, Es muy interesante Sí. esto de la crisis del cuidado y también del envejecimiento poblacional, porque, a ver, es algo necesario en el sentido de que necesitamos que la población del mundo se reduzca. Y acá vienen las teorías conspiranoicas de Bien, los me gusta. ambientalistas. No hay ninguna teoría conspiranoica ambientalista. Estamos en una doble crisis. Porque está la crisis ecológica, Sí. en donde somos demasiados, consumimos demasiados Sí, sí, recursos y los recursos del planeta son limitados. Entonces es necesario que la población tienda a Crezca. reducirse. Ah, bien. No, Sí, pero en el día de ahora volvemos, digamos, estaba pensando en la otra y pregunta. la otra claro. problema es que es eso. necesario que haya más personas Claro. jóvenes y Es- Claro. no está Se cree. pasando. Seguramente ustedes deben sentirlo en su generación, en la mía también, por supuesto. La gente no quiere tener hijos. Ah, no. No queremos Pedo. tener Justamente. hijos. No, no. Sí somos, es como, bueno, No sí. cuenten conmigo. No cuenta conmigo. Prefiero Puedo morir llegar a solo. adoptar un perro, Claro. así Sí, como... Tengan hijos, hay que salvar la economía mundial. Bueno, pero Tener uno hijos salva la economía mundial, Claro. pero no la tuya en el momento. Digamos. Claro, digamos. La tuya en el momento. No sé si le va a poder dar buenas condiciones ahí con la economía que hay que tenemos. ir por la redistribución. Hay que ir Ajá. por la redistribución. Bien. Sí, ahí, sí, totalmente. No, la Mad Max. solución no es tener hijos, la solución es mejorar las condiciones Sí. de cuidado. Ok. O sea, no parir hijos para que nos cuiden, Hay porque que tener qué robots. horrible. Encima que traes hijos a un mundo de mierda es para que te cuiden a vos. Claro. Es que sí se Es recala que- eso qué de condena. ¿quién te va a cuidar? En realidad, es que sí, es que se escuchaba re un montón eso. ¿Quién te va a cuidar? Siempre, ¿quién me va a cuidar cuando yo sea viejo? Ajá. Una vuelta escuché a una persona, ¿qué no vas a tener hijos? Ajá. ¿Quién te va a cuidar cuando sea entonces? viejo? Hermano, le voy a pagar a alguien, o sea, no te preocupes por mí. No te No voy a preocupes. tener un hijo Claro, porque... quédate Le voy a pagar al hijo de alguien, quédate tranquilo. Encima que yo tengo que lidiar conmigo mismo, imagínate un hijo lidiando conmigo, no. Es Imagínate. demasiado. Demasiado. Bien, entonces... La doble crisis, digo. La doble es como crisis. una contradicción Eso. constante que nos Es una está contradicción. Sí. haciendo un agujero de la pregunta más contradicción. grande que tenemos. ¿Cómo hacemos para eso? Exacto. Y es que encima las familias se están verticalizando. Claro. Esto de, bueno, y si tengo hijos, tengo poquitos hijos. Claro, No voy claro. a tener 6 hijos como Claro. antes. Sí, sí, sí. Entonces esto también genera un problema porque ese hijo o esos 2 hijos no se van a poder hacer cargo de No, vos. ni ¿Por qué? pedo. Porque no es como antes que las mujeres no salían a trabajar. Claro. O que Claro. si se enfermaba el papá o la mamá, bueno, dejaban todo porque Ajá. eso es lo que Sí. actualmente está pasando, ¿sí? Sí, sí, sí. Se enferma el papá, la mamá, listo, no trabajo o reduzco mi jornada laboral a medio tiempo. Imposible. No se puede. Por las condiciones laborales, las Sí, sí, condiciones económicas en la actualidad, eso es inviable. Entonces se va a generar esta crisis del cuidado y hay que buscar como alternativas. Bien. Ok. Una de las cosas que pasa cuando una persona cuida a otra, cuando una asume las tareas de cuidado, es que hay un montón de consecuencias a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel social, ¿sí? Y a nivel emocional. Muchas veces solo nos quedamos en esto de lo cognitivo y lo físico, ¿sí? Porque la persona está cansada, porque la persona empieza a tener enfermedades ella misma, que muchas veces esto no se tiene en cuenta, pero cuando una persona cuida a otra mucho tiempo, Se lo enferma. más probable es que Se desarrolle enferma. enfermedades. Sí, he visto muchas situaciones Sí. cercanas y yo también me he hecho cargo de familiares con condiciones o enfermedades y llegó un tiempo que tenés que empezar a decidir si en realidad vas a poder estar ahí todo el tiempo porque ya no era sano, ¿entendés? Exacto. Ya empieza a dejar de ser sano y tenés que empezar a buscar alternativas y las alternativas muchas veces son las económicas. Y ahí es donde se complica lo que vos decís, en la situación del país, cómo estamos. Pero sí es verdad que conozco casos cercanos que la persona se ha enfermado e incluso ha tenido después demencia o ese tipo de cosas. Ajá. O sea, mucho deterioro cerebral. Mucho deterioro. No de cerebral. cerebral, demasiado. Y Sí.
Es fuerte, es muy fuerte eso. Bueno, en Latinoamérica tenemos esta característica de que no solamente por las cuestiones culturales, sino por las cuestiones económicas, es justamente la familia la que en la mayor parte de los casos es la que se va a hacer cargo de los adultos mayores. Muchas veces se dice que se tiene como esta preconcepción de que a los adultos mayores se los abandona en hogares. Claro. Sí. Y saben que solamente el 2% de los adultos mayores está institucionalizado. Es muy poquito. Es muy poco el Es muy porcentaje. poquito el porcentaje. La Que para mí es mayoría la mejor está en la opción en casa. el sentido del cuidado, que Exactamente. es la mejor opción porque no puede, con el estilo de laburo, o sea, de día que tenemos cotidiano, estamos 12 horas, 14 No, aparte horas hay laburando. gente que se dedica a Ah, cuidar a personas, digamos, en... Sí, sí, sí. Hogares. En los hogares, sí, totalmente. O sea, Pero tienen que ser profesionales, digo. Claro, Que formalizadas. sepan cómo no Es- lastimarse, cómo cuidar, dónde tienen que ir, cómo hacer, qué herramientas. Siempre hay que como contemplar Claro. un montón de variables, pero en el caso de que es una persona que realmente necesita cuidados y ese nivel de cuidados, los hogares son una muy buena, opción. sí, totalmente. ¿Qué pasa con esto de cuido tanto a la otra persona que me olvido un poco de mi cuidado de mí? Es decir, conozco muchos casos de personas que ya sea cual sea el cuidado hacia la otra persona, tipo pareja, un familiar, le dedican tanto tiempo a ese cuidado y se preocupan tanto y están tan todo el día porque aparte los cuidados son como se necesitan mucho tiempo, como hablábamos. Hay una tendencia a dejar de prestar atención a tus cosas, a tu cuidado, a tu salud. O sea, esto yo creo que es algo que pasa mucho, pero les pregunto para que me digan sí. Sí, estadísticamente, ¿cómo funciona? Nada. Bien, es una tendencia, ¿sí? Es como automático. Empezás a cuidar de otro y te olvidas de vos mismo. Me acuerdo una situación muy específica. Me acuerdo cuando se murió mi abuela, que yo estaba destrozada y vino mi abuelo que estaba el doble de destrozado. Sí. Y cuidándome a mí se olvidó de que él estaba mal. Claro. Entonces también muchas veces es como un mecanismo de defensa de no quiero verme a mí lo Vulnerable. destrozado, lo Claro. mal que estoy, prefiero asumir el cuidado de otras otro. personas. Exacto. Es muy común, pero también no hay que como cargar al cuidador de toda la culpa. Claro. Porque muchas veces se dice, no, bueno, pero vos tenés que relajar, es tu responsabilidad también cuidarte. Uy, loco, le estamos cargando la responsabilidad Sí. de ya cuidar del otro y para acordarse encima de eso. acordarse de cuidar de sí mismo. Es un montón. Es un montón. Siempre tiene que estar como la familia activando ahí. Tiene que haber contención, si no es imposible. Hoy no le vamos a hablar a los cuidadores, le vamos a hablar a la familia del que está cuidando, Bien, me porque es la familia la que tiene que activar, la familia la que le tiene que dar el espacio. Porque en los cuidadores principales, vieron que en la familia siempre hay uno que se pone la El camiseta. que cuida. Sí, sí, sí. Es el que cuida, sí. Sí, totalmente. Esos cuidadores principales muchas veces desarrollan algo que se llama síndrome de sobrecarga del cuidador. ¿Les querés hablar un poquito de eso? Bueno, lo que consiste es de que el cuidador siente sentimiento de estrés, de ansiedad y sobre todo de carga, de que tiene un gran peso encima, una gran responsabilidad y que no puede hacerse cargo porque no está formalizada para hacer ese trabajo. Porque estamos hablando de familiares, de que le decían, bueno, vos tenés que cuidar a tu tía, vos tenés que cuidar a tu abuelo, como sea. El mayor factor, el mayor nivel de estrés que da es que no saben cómo lidiar con la enfermedad, no saben cómo manejarlo. Y es normal que tengan estrés. Y este estrés puede llevar a que tengan incluso ataques de ira, de agresión. Y de que se han reportado muchísimos casos en el que eso, de que la mayoría de los cuidadores que reportan esta agresión son parientes, son familiares. Es porque les han dado la tarea de hacer algo en lo que no están Preparados. No están Claro, preparados Están para preparados, hacer sí, eso. totalmente. Claro. No están preparados. Ujú. Claro, está inculcado socialmente que tiene que cuidar. O sea, es la Porque es familiar, porque Sí. social, Porque es tu sí, familia, claro. porque... Y también por una Exactamente. necesidad económica también. Claro. Pagarle a los También. cuidadores. Y también por una cuestión de cariño y de amor, Claro. en Bien. el que es mi mamá, a mí me cuidó, a mí me crió, me limpió el poto de chiquita, ¿cómo no voy a hacer lo mismo Claro. por Claro, ella? son ¿verdad? por buenas La motivaciones. culpa del abandono hacia el familiar. Eso es lo que nos más Eso es horrible. pesa una Pero bocha. lo que tenemos que entender es que nosotros
hemos sido socializados para criar hijos, para cuidar hijos. Desde chiquitos nos vienen diciendo y explicando y contando cómo es que se cuida a un hijo. Ahora, ¿cómo se cuida a un padre? No. No hay formalización No sobre hay educación, no hay socialización de cómo cuidar al padre, cómo cuidar al abuelo, cómo cuidar a la tía. Y mucho menos de cómo cuidarlos cuando hay una situación de demencia. Claro. Porque ahí, es Uf, muy es muy difícil. complicado. Es complicado. Primero porque hay una negación hacia la demencia. Ajá. Esto de, bueno, no sé, no se entiende por ahí los síntomas que son propios de la demencia y los que no. Y a veces se los toma como maña. Ajá. Y entonces en eso Ah, de las sí, mañas Sí, sí, es un tema. Tengo un caso súper Cuente, cercano, cuente. a eso, pero no quiero, Sí, no por las en dudas. otro tipo. Pero Creo que sí, más familiar. súper. O sea, la Sí. persona que tiene demencia, Sí. que en este caso es como el abuelo de la familia, tiene muchos episodios de ira, de enojo, a veces Sí, sí, cosas sin sentido. Y es muy difícil también, aparte cómo hacerle entender, es decir, está negado completamente a que lo tiene, a que tiene algo. Sí. Y Para pero él es- todos están en contra de él. Sí. Bueno, Uy. pero justo es eso. La demencia, una de sus grandes características es que se presenta algo que se llama anosognosia. La anosognosia, nos vamos a poner técnicos, es la falta de conciencia sobre la propia enfermedad. Bien. ¿Sí? La persona nunca va a poder ser consciente de que De tiene esa enfermedad esa condición, porque justamente su capacidad cognitiva está afectada, su Claro. capacidad de conocer el mundo está afectada. Biológicamente, o sea, fisiológicamente ya. Fisiológicamente Mente es no, imposible. imposible, Es imposible. claro. Entonces, no es él el que tiene que entender que está Claro, enfermo. nosotros. Es la familia Claro. la que tiene que entender Bien. que está enfermo. Sí, y sí. entonces, en ese juego es donde la familia. Puede llegar a Falla. sufrir Sí. un montón por el cero conocimiento Claro. con respecto a eso. Exacto. Y el entendimiento, ¿no? La empatía hacia, pero el familiar se tiene que formar, digamos, para que Claro, para Porque entender. sepa entender eso. Te afecta mucho. Sí. ¿Crees que es personal incluso? ¿Crees que es personal? Porque con los trastornos bipolar, que también sucede, las situaciones de violencia, ¿vos crees que es personal? Sí. Claro. ¿Entendés? Bueno, yo les cuento, mi abuelo tuvo una demencia que es muy rara, que es se llama frontotemporal. Y él, una de las características de esta demencia es la celotipia. Es ponerse muy celoso Ah, de su pareja. Y Ah, entonces qué la loco. celaba a mi abuela. Y mi abuela sufrió un montón porque Claro, ella pobrecita. era la rectitud Claro, de persona. claro. Y entonces decía, pero si yo jamás podría haberle hecho, ¿por qué piensa eso de mí? Y claro, No lo entiende. no puede. entendía. Y Era las un familias, síntoma de la enfermedad. Las familias también sufren algo más que a nosotros nos pasó en mi familia cuando mi abuela tenía demencia. La decidimos llevar a un hogar porque en un momento que era insostenible. Sí, sí, sí. insostenible, ¿Viste cuando- y no pasa momentos de calidad con la persona, ¿entendés? No pasa No. momentos de No. calidad para nada. No. Te enojas con la enfermedad de la persona, Son- pero lo transmitís en la sí, persona. sí, A mí me Claro. pasó eso. Sí. Y tuvimos que lidiar encima con que la gente nos juzgue y nos diga del abandono de esta persona. Sí. Mirá, Sí. porque mi Ajá. mamá falleció cuando era chico y todos me decían, mira qué desagradecido, lo crió y la llevaron a un hogar, ¿entendés? Claro. Entonces se tiene Sí. que lidiar aparte con todo eso. Tíos, los odio. Ah, sí, Lo voy a sí, dejar con total. sus terrenos. Igual yo creo que ese punto a mí, porque cuando nosotros también con mi abuela tomamos la decisión de que mandar a un lugar porque ya era insostenible, muy grande, ya casi 90 años, ¿viste? Y la verdad que era como, sí, es lo que podemos resolver ahora, o sea, son nuestras herramientas, vamos a resolver llevándolo a un lugar, que la traten bien, que la bañen cuando las tienen que bañar, que le hagan hacer actividades, cosa que el familiar no tiene tiempo, porque labura y cuida al familiar. Y tampoco Imagínate, tiene los conocimientos. los conocimientos, entonces es necesarios. imposible. Ujú. Te haces mucho daño y como decía el Ger, te enojas con la enfermedad Pero- y perdiste, ¿entendés? Sí, te sí, haces sí. daño, mucho daño. y a la persona que lo padece también, digamos, es como. Es Por no solamente con el entenderla. simple hecho de no reconocer que lo que le está pasando no es algo que está diciendo de verdad o no es algo que. Con el simple hecho de no reconocer eso ya hay muchísimos problemas. Claro, O sea, claro. me imagino todo lo demás. Sí, sí, Yo también sí, sí. tengo un caso muy cercano en la familia en la que la persona que cuidaba a esta persona enferma era hijo único. Ajá. Entonces, peor, porque encima tenía un trabajo muy pesado, Ajá. familia aparte propia. Entonces, nada, siempre verlo mal, estresado también, ataques de ira. Y entonces lo que me surge a mí como duda es cómo ayudar a esa persona. Nosotros como familia. Como familia, ajá. Como ¿Cuáles familia. serían buenas herramientas o a dónde podemos acudir para resolver eso, digamos? Bien. En primer lugar, antes de irnos del tema, pero porque vamos a llegar ahí, es esto de la importancia de reconocer
que hay que buscar cuidadores formales. Bien. ¿Sí? Exacto. Sí. Con el grupo, hace un par de años, en pandemia, en el 2021, hicimos una investigación en la que entrevistamos a un montón de cuidadores formales e informales. ¿Les querés contar un poquito? Bien, qué buen ejercicio. Bueno, la mayoría fueron mujeres, en el que rondaba, ¿cómo era? Entre la edad de los 15 y 92 años, pero la edad media era de 50 años. Toda gente mayor. Pero resulta que también había personas dentro de 15 años que cuidaban a sus padres. Normalmente eran las hijas las que cuidaban. Bueno, pasa palabra. Pasa palabra. Bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención en esta investigación fue la diferencia entre cuidadores formales e informales. Exactamente. Porque los cuidadores formales tienden a tener menos burnout, ¿verdad? Menos justamente sobrecarga del cuidador. Exactamente. Y es algo muy interesante porque mientras más años ha ejercido esta tarea del cuidador formal, menos sobrecarga tiene. Es decir, justamente la preparación, la formación, lleva a que estos síntomas remitan, ¿verdad? Claro. Y a la vez hemos encontrado mucha evidencia de que mientras más sobrecarga hay, más se maltrata a la persona que se cuida. Sí, es una realidad. Es una realidad. Y en los cuidadores informales, es decir, en los familiares, pasaba exactamente lo contrario. Claro. A mayor cantidad de años, mayor sobrecarga siente la persona. Entonces, evidentemente, no tenemos las herramientas para cuidar solos a las personas. Necesitamos delegar en cuidadores formales. Y hay un montón de opciones. A ver, no les digo que contraten a una persona que esté 24 horas en su casa. Tampoco les digo que lo lleven directamente a un hogar. Claro. Porque para algunas familias no se sienten No, cómodas. está bien. O no confían. No confían y También. tampoco, a veces, es una realidad que no todos los hogares están buenos. Sí, sí, Claro. sí, una A realidad. veces no hay cerca de tu casa uno que cumpla Claro. con las condiciones, que vos Exactamente. puedas pagar. Porque, bueno, seamos realistas, son lugares que tienen muy pocas regulaciones, ¿sí? Claro. Entonces, por ahí, sí, si no se sienten cómodos llevándolos a un hogar, digo, en un primer momento decirles es una re buena opción, pero si no llegan a tener una buena alternativa a su alcance, también hay un montón de otras posibilidades. Por ejemplo, PAMI tiene centros de día. No tiene muchos en Mendoza, pero tiene un par en diferentes zonas y los centros de día son lo mejor que le puede pasar a una persona. O sea, les puedo contar historias de centros de día. Una señora que yo entrevisté también en el 2021 que estaba ciega, sola en su casa, le decía, ¿y qué te gusta hacer? Tomar mate. Y le digo, ¿y tomás mate? No, porque me tiro el agua caliente encima. Oh, Chicos, o claro. sea, Dios santo. lo único que hacía era esperar a que sus nietos llegaran para servirle claro, mate. claro. Ese era su día. La encontré el otro día en un centro de día, está de novia. ¡Ay, qué lindo! Canta. Me decía, ay, ¿vos qué pensás de mi novio? Porque ahora yo Chocha. me quiero maquillar todos Claro. los días y ponerme ropita linda y qué sé yo. No, los centros de día le dan vida a las Sí. personas. Sí, le dan actividad y un propósito. Sí, porque un necesitamos un propósito. propósito. Todos lo necesitamos en realidad en el mundo, si no, no nos Qué levantaríamos. lindo nunca. dato ese, qué buen dato. Sí. Ah, Todos los centros de jubilados tienen un montón de actividades, todo lo que en los hospitales también se dan actividades para adultos mayores, los municipios tienen diferentes talleres, usan los diferentes recursos que se ofrecen en la comunidad. Eso es súper importante. y también PAMI te ofrece ayudantes terapéuticos también, ¿no? PAMI con la internación domiciliaria. Sí, sí, sí. Por ahí veníamos hablando con el Tomás de la actividad física, que por ahí Eso es re como que se importante, deja superimportante. re de lado Hay y hogares no se donde sí hace. hacen, tienen todo la planificación semanal donde va una vez a la semana una persona a hacer ejercicio con ellos, 2 veces, va la nutricionista, los ve también, le hacen hacer talleres, tienen proyectos. Eso. Proyectos de huerta tienen muchas veces Proyectos de también, huerta. que eso también está bueno. Sí. Bien. Eso por un lado. Y otro, la relación con el autocuidado. ¿Querés contar? Pasa palabra otra vez. Esa palabra. Bueno, la relación con el autocuidado, y acá sí respondo a tu pregunta, lo que más protegía a las personas de tener sobrecarga de cuidador es tener actividades o conductas de autocuidado. ¿Sí? Bien. Que esta es la segunda parte y es, bueno, no cuidamos solamente al otro, necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Pero para poder cuidar de nosotros mismos necesitamos tiempo. ¿Sí? Entonces, si... Claro. Salud. Si conocen, si tienen a alguien que se está haciendo cargo del cuidado de otra persona, gestionenle tiempo, ¿sí?
tiempo libre, de la manera que sea. Cuiden ustedes a esa persona por 2 horas, consíganse algún lugar para que el adulto mayor o la persona cuidada pueda ir, ¿sí? El tiempo libre es fundamental porque ahí es donde uno puede empezar a cuidarse, ¿sí? Tanto física como emocional, como psicológicamente. Es súper importante que les consigamos el tiempo a las personas, ¿sí? Les demos este tiempo, se llaman respiros familiares, en las que la persona pueda como aliviarse y poder empezar a generar estas conductas de autocuidado. Porque exigirle que mientras cuida al adulto mayor también se cuida a sí mismo, no. Sí. Es imposible. Es imposible. Es mucho, no hay que sumar las responsabilidades. Claro. Hay que justamente gestionarle el tiempo para que en ese tiempo... Qué tan importante el tiempo, ¿ah? Claro. Sí. Qué O sea, importante. qué importante ser ordenado con el tiempo. O sea, Saber decir, usarlo. bueno, es que organizarse la semana o el día está bueno para que apuntes, digamos, a las prioridades y después te ocupes del resto, ¿viste? Eso Exacto. también está bueno. ¿Alguien tiene una preguntita más? Dale. Yo creo que ya Sí, me anoté todo en mi libreta. Ya no tengo todo en el guión. Bueno, chicos, chiques, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Zarpados los temas, zarpados. Me encantan que pensemos mucho por ahí en temas que se pasan de largo o que se naturalizan mucho en lo cotidiano. Y eso me parece grandioso. Y bueno, nos esperamos el mes que viene. Bueno. Y no sé con qué van a venir. Creo que vamos a traer a una chica que hizo una investigación sobre el viento sonda. ¡Apa! De cómo increíble, afecta es en increíble. nuestra, Me encantó. en nuestra Me mente, encantó. en Bien las funciones mendocino, cognitivas. me Bien encantó. mendocino, así que Bien vamos a ver mendocino, si me puede encanta. venir. Para la people ahí. Muy bueno ese, me encantó. Ya tenemos comprometida a la Priscila. Bueno, ¿qué tenemos en el tercer bloque? ¿Alguien sabe? Facundo, Carlex. NN Caronte, ¿puede ser? Sí, Epa, musiquita tenemos en vivo. Musiquita en vivo en el bloque musical. Y bueno, nos vamos un ratito. ¿Qué pasó? Y al cierre del tercer bloque Ah. tenemos Una Notibomba. 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 Se quedan en el tercer bloque porque sacamos Notibomba muy importante. Se van a caer de culo.